Buenos días, hermanos, una vez más aquí en la clase de la escuela dominical. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Así que vamos a las preguntas de la semana pasada. Una de las preguntas era: ¿dónde estaba situada la casa de Saúl? ¿Dónde estaba situada la casa de Saúl? ¿Dónde estaba situada la casa de Saúl? En Gaboas. Es en 1 de Samuel 10:26. La segunda pregunta: ¿cómo se llamaba la madre de Ismael? ¿Cómo se llamaba la madre de Ismael? Se llamaba Agar. Está en Génesis 16:15. ¿A quién le pusieron por nombre antes de ser concebido? ¿A quién le pusieron el nombre antes de ser concebido? A Jesús. Está en el libro de Lucas 2:21. Ahora vamos con las preguntas de esta semana. ¿Cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que abrieron paso? ¿Cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que abrieron paso? O sea, que se abrieron las aguas. ¿Cuántas veces? ¿Ok? Así que hay que investigar cuántas veces pasaron el pueblo de Israel por el medio de las aguas. Ustedes recuerdan que se abrió y pasaron por tierra seca, así que cuántas veces. ¿Quién oró por Saulo para que recibiera la vista? ¿Quién oró por Saulo para que recibiera la vista? Y la tercera pregunta es: ¿en qué monte vio Moisés la zarza ardiente? ¿En qué montes vio Moisés la zarza ardiente? Así que esas son las tres preguntas para esta semana. Así que, bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy y un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada para aquellos que todavía no vieron la clase pasada. O sea que vamos a dar un pequeño resumen para podernos poner ya al corriente con lo que vamos a ver en esta mañana. Es algo que va juntamente con lo que vimos la semana pasada. Así que primeramente vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad? Y poder entender, ¿verdad?, esta enseñanza que tenemos para esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo bueno que eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Quítame a mí del medio. Habla tú a los corazones, Padre. Yo no soy nada, Señor, así que te lo pongo a ti en tus manos, Padre. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Bueno, vimos la semana pasada, ustedes se recuerdan, estamos viendo acerca del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, estuvimos viendo, y un pequeño repasito de esto. Ustedes se recuerdan, el primer punto que vimos es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y vimos, ¿verdad?, que cuál es el problema primordial del hombre. Es que el pecado. Entonces aquí vimos que el Espíritu Santo nos convence primeramente, y vimos en San Juan 16:7-9, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Ahora, cuando dice que convence al mundo de pecado, significa de que Él pone, ¿verdad?, que al pecador, que él reconozca que es un pecador y que reconozca que necesita un salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces el pecador, ¿verdad?, admite que es un pecador y admite que necesita a un salvador. ¿Ok? Ahora, y vimos también que el pecado vimos que es el problema primordial del hombre. Ahora, el hombre es pecador. ¿Por qué es pecador? Por lo que es. El hombre siempre ha sido pecador, y eso está en Efesios 2:3. El hombre es un pecador por lo que es. Cuando nosotros nacemos ya somos pecadores. Desde que nosotros nacimos ya nosotros somos pecadores. Y usted a un niño nunca le va a enseñar a echar mentiras, no lo va a enseñar a ser engañador, no lo va a enseñar a hacer tantas
cosas, sino tantas cosas malas, sino que solo lo va aprendiendo. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra vida. O sea, porque se le conoce conocemos también como el pecado original. Entonces el pecado ya está en nosotros. El hombre es pecador por lo que es. Somos pecadores. Nadie es bueno. Nadie puede decir, bueno, lo que dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Nadie puede decir que es bueno. Y aquel que dice que es bueno es la primer mentira que echó. ¿Ok? Entonces, el hombre es pecador por lo que él es. Y vimos también que el hombre es pecador, ¿por qué? Por lo que ha hecho. El hombre está en constante pecado, constante siempre hacemos el pecado. Aún el que diga usted, bueno, ¿quién puede decir yo tengo todo un día que nunca he pecado, hermano? Creo que no es cierto. Todos somos pecadores constantemente, y la palabra de Dios dice que hasta en tu misma mente está el pecado, ¿verdad? Cuando uno piensa y uno odia a su hermano, Cristo dice, bueno, estás odiando a tu hermano, eso significa que eso es como homicidio, como matar a tu hermano. Entonces uno tiene que tener cuidado que uno es pecador primeramente por lo que es, y segundo, uno es pecador por lo que ha hecho. Uno ya es pecador por lo que uno está haciendo. Constantemente está ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es todo aquello que ofende a nuestro Dios. Ahora, no solamente vimos eso, que el hombre es pecador primeramente por lo que es, por lo que ha hecho, pero también el hombre es pecador por lo que no ha hecho. ¿Qué significa ahí en San Juan 16:9? Lo vimos, el gran pecado del hombre es la incredulidad. No ha creído en Dios, no ha creído en que Él ha venido a morir por nuestros pecados, que Él es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede sacar del infierno, y el hombre se vuelve un incrédulo y no cree eso. Entonces se vuelve un incrédulo, una incredulidad la cual lo lleva, esa triste decisión a mucha gente por la incredulidad la ha llevado al infierno. ¿Por qué? Porque no cree lo que la palabra y el Señor dice, que Él es el único que le puede salvar. Ahora, ¿quién es el que hace todo eso? El que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo. Ahora, convence de pecado, ahí en San Juan 16:9 hasta el 10, ¿se recuerdan que vimos? En San Juan 16:9 al 10 dice, convence al mundo de pecado, convence al mundo de justicia y de juicio. Estas tres cosas son las que el Espíritu Santo va a ayudar. Y la palabra primordial que vimos es que convence. Tiene uno que convencerse de que uno es pecador para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Okay? Entonces, es lo primerito que nos enseña el Espíritu Santo. Convence al mundo del pecado, convence a la persona cuando está ahí y comprende que está en pecado, comprende que es un vil pecador, comprende que va a ir al infierno, comprende, ¿verdad?, que no es bueno, comprende que las obras que él ha hecho, que diga, bueno, yo soy bueno, no he hecho nada malo, no soy un asesino, pero el hecho de que no crea el gran pecado que vimos, la incredulidad, a mucha gente la va a llevar al infierno. Va a haber mucha gente sincera que va a ir al infierno. ¿Por qué? Por la incredulidad, ¿ok? Sé que hay que tener mucho cuidado con eso, y lo primero que nos enseña el Espíritu Santo es, nos convence de pecado. Ahora, hay muchos cristianos que ya somos salvos y muchos cristianos que todavía están en pecado. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que significa que ellos no están guiados por el Espíritu Santo, no se dejan guiar por el Espíritu Santo y no están obedeciendo a Dios, y eso ellos no se convencen de que están en pecado. Ellos están en pecado, dicen, no, yo estoy bien, no estoy haciendo nada mal, yo no estoy ofendiendo a Dios, cuando la misma palabra nos dice, ¿va?, que ellos están en pecado cuando están haciendo algo que está ofendiendo a nuestro Dios, la cual es pecado en su vida, y no quieren entender eso. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Primero, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si tú eres un cristiano y tú ya eres salvo y estás viviendo en pecado, tienes que orar al Señor para que te dé convicción y pensar que lo que estás haciendo no es correcto, que el Espíritu Santo te guíe a ver claramente que el pecado que estás cometiendo está ofendiendo a nuestro Dios, como lo dijo José. ¿Cómo voy a cometer este pecado y ofendo a mi Dios cuando
la mujer de Potifar quiso atraparlo para que se acostara con él, dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Él comprendió eso. Ahora, siguiente punto es que el Espíritu Santo nos atrae o nos lleva a nuestro Dios. Ahí vamos a ver en San Juan 6:44, en el libro de Juan 6:44, rápidamente en el libro de Juan 6:44, dice ahí la palabra de Dios. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense bien ahí en la primera parte, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, nosotros somos atraídos y llevados por Dios. Ahora mucha gente dice, bueno, yo voy a buscar a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Nadie quiere ir a buscar, nadie quiere. Es raro ver a una gente que diga, bueno, pues yo fui a la iglesia porque me nació, porque yo quise ir, porque es muy difícil a veces que una persona venga a buscar a Dios. Ahora, no es imposible, pero por lo regular el Señor es el que nos busca. Entonces, primeramente el Espíritu Santo convence de pecado. Segundo, el Espíritu Santo nos trae o nos lleva al Señor. Vamos a ver ahí en Romanos 3:11, en el libro de Romanos 3:11, lo que dice ahí la palabra de Dios. Primeramente el Espíritu nos convence de pecado. Segunda, nos atrae a Él. El Espíritu Santo nos lleva al Señor, ¿verdad? Nos atrae hacia Él, el Espíritu Santo. En Romanos, vamos hasta en Romanos 3:11. En el libro de Romanos 3:11, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice eso, que el Espíritu Santo, hermanos, es el que va a hacer eso. No lo hace una persona, no lo hace una reunión, no lo hace una conferencia, no lo hace. Puede ayudar mucho eso, todo eso puede ayudar, puede ser bueno, pero lo que lo lleva a uno es el Espíritu Santo. Es una gran ayuda cuando hacemos una conferencia, cuando hacemos una promoción, es de gran ayuda. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que va a llevar a ese pecador a los pies de Cristo. No es el pastor, no es el predicador, no es eso. Y muchas veces nosotros nos vanagloriamos por eso, de decir, bueno, mira, por cómo hablo yo, cómo enseño, cómo predico, por eso la gente viene. No. Es el Espíritu Santo el que hace la obra y atrae a esa gente. Primeramente, convence de pecado a esa persona, convence que necesita a Cristo. Segundo, ¿por qué? Porque Dios mismo lo atrae, lo lleva. Ahí en Romanos 3, versículo 11, fíjense bien lo que dice ahí, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es uno de los textos que utilizamos en el 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, reconocer primeramente que somos pecadores, y entra la convicción de que nosotros somos pecadores, el convencimiento del Espíritu Santo que nos lleva a comprender eso. Y segundo, ¿verdad? Ahí nos está diciendo el siguiente punto que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice ahí más abajito en el 12, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, entonces el Espíritu Santo nos lleva a Dios, nos lleva a que nosotros sintamos ese hambre, ese apetito de buscar las cosas de Dios. Un cristiano cuando acepta a Cristo como a su Salvador, él ya comprende que necesita a Dios, necesita la palabra, necesita ese hambre de las cosas de Dios, esa hambre de buscar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para él. Como dice que somos como niños recién nacidos que buscan la leche espiritual no adulterada, dice ahí la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, cuando somos cristianos, somos salvos, lo primero que vamos a hacer es buscar a Dios, tratar de buscarle, porque Dios es el primeramente nos busca a nosotros. Antes que nosotros lo busquemos, Él nos busca a nosotros. Y después viene ese
ese anhelo de buscarle a Él. ¿Por qué? Porque dice que primeramente Él, en Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Ahora, Él primeramente viene a buscarnos a nosotros, y cuando Él nos busca a nosotros decimos, oh Señor, gracias que me amas, gracias que tú me buscaste. Mira, mis padres me abandonaron, mis amigos me abandonaron, las personas que yo creía los mejores amigos me abandonaron, pero tú nunca me dejaste, tú siempre me recogiste, tú siempre estuviste ahí conmigo en mis tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar, que dice, lo que se había perdido. Pero cuando Él da el primer paso, entonces nosotros buscamos a Dios. Él da el primer paso y luego nosotros decimos, gracias Señor, porque primeramente Él nos muestra su amor para nosotros, que nosotros a Él. Vamos a ver ahí otro texto que nos va a ayudar ahí en Lucas. Fíjense bien, en Lucas, un ejemplo que tenemos, Lucas 19:5. Ahí en Lucas 19:5 nos habla de un personaje muy conocido. Yo creo que muchos ya han oído la historia de este hombre. En Lucas 19, versículo 5, este hombre se llamaba Zaqueo. Lucas 19:5 dice ahí, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Fíjense bien, ¿Zaqueo invitó a Cristo a su casa? No, Cristo mismo lo miró y le dijo, ven, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Quién nos buscó? Dios fue el que nos buscó. Zaqueo le interesó, tal vez él tuvo esa inquietud de ver a Jesús, de conocerle. Él tal vez ya estaba en su convicción que él necesitaba un Salvador, él ya estaba listo, pero necesitó que Cristo lo viera y lo miró y le dijo, hey, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Un claro ejemplo que Él vino y nos buscó. El Espíritu Santo nos va a atraer a Él. Primeramente el Espíritu Santo nos convence de pecado, después el Espíritu Santo nos va a atraer a Él. Él mismo nos busca. Sabe bien que está ese hombre en convicción, sabe bien que ese hombre, ¿verdad?, está arrepentido de su pecado, sabe bien que ese hombre quiere servirle, quiere seguirle, quiere recibirle como su Salvador, y entonces pone todos los medios. Dios acomoda todo, Dios arregla toda la situación. ¿Para qué? Para que ese hombre, esa persona vaya al encuentro con su Señor. Entonces el Espíritu Santo nos va a traer a Él. Y vemos también otro ejemplo en Mateo 9:9. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, vemos otro grande ejemplo en el 9:9. Mateo 9:9, dice ahí la palabra de Dios, dice... Mateo 9:9, sí, Mateo 9:9. El Mateo 9:9, ¿ok? Vamos a ver el Mateo 9:9, dice ahí la palabra de Dios. Nos habla un poquito acerca de Mateo, en el libro de 9:9, creo que... Sí, Mateo 9:9, disculpe hermano, no estaba llegando ahí. En Mateo 9:9 nos habla acerca de Mateo. Creo que es una historia que todos la conocemos ya en el libro de Mateo. Cuando se recuerdan, cuando Mateo estaba ahí, donde él estaba recogiendo, ¿verdad?, los tributos, estaba recogiendo como lo conocemos ahorita como las taxas, ¿verdad?, que él era un judío y él estaba cobrándole los impuestos a sus mismos hermanos judíos. Era odiado por todo el mundo, pero fíjense bien lo que Cristo hizo. Él tal vez estaba también entrando en convicción, sabiendo que necesitaba un Salvador. Pero vean ahí en Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y ¿qué? Y le siguió. ¿Mateo lo buscó? Claro que no. Cristo fue y lo buscó hasta donde él estaba. ¿Pero por qué?
porque Mateo tal vez ya estaba en convicción, tal vez había oído hablar de Cristo, tal vez había oído hablar de él, ¿verdad? De que él era el que iba a salvar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que él era el Mesías, que él era el Cordero de Dios. Cuando oyó a Juan el Bautista, el cual él quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, entonces él tal vez estaba ya en convicción, ya él sabía que necesitaba al Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu, ¿verdad?, de Dios ya había trabajado en su corazón de él. Lo podemos aplicar en la actualidad y podemos ver que él va hasta donde está él. Es un claro ejemplo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trabaja primeramente para que nos convenza de pecado, y segunda, el Espíritu Santo que nos atrae. El Espíritu Santo Dios mismo nos busca, Él nos está atrayendo a Él, nos está enseñando y nos está ubicando en el lugar donde debemos de estar. Cada cristiano cada hombre que se convence que necesita a Cristo, que el Espíritu Santo le convence de su pecado, cada hombre que siente eso o que ve que el Espíritu Santo está trabajando y está convenciendo del pecado que tiene, Dios lo va a llevar y lo va a traer a sus caminos. Es algo muy claro el cual el Espíritu Santo lo hace, hermanos. Y no lo hace el hombre, no lo hace el predicador, no lo hace el buen maestro, no lo hace que porque cantamos muy bonito para ese hombre entonces va a venir a los pies de Cristo. No, el único que lo hace es el Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo, el cual atrae a los hombres al Señor. Ahora vamos a ver otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Vimos el Espíritu Santo primeramente convence de pecado. Segunda, el Espíritu Santo nos atrae, ¿verdad?, nos lleva a Él, nos guía a Él. Siempre Él acomoda las situaciones para que podamos llegar a Él. Él viene a buscarnos primeramente. Ahora fíjense bien, el Espíritu Santo nos enseña. Vemos que el Espíritu Santo nos enseña. Cuando somos salvos, Él nos abre el entendimiento para darnos poder y entender que el Evangelio, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno está allá con el Señor, uno acepta a Cristo como su Salvador, entonces como vimos ya también que Él nos atrae a Él, ya cuando somos salvos, hermanos, te va a interesar estar en la iglesia, te va a interesar estar en las reuniones, te va a agradar estar cuando hay cultos, tú vas a sentir alegría cuando estás ahí, cuando eres recién salvo, estás ahí con un gusto, quieres estar primero en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te atrae para que estés ahí. Ya no vas a querer estar allá con tus compadres, con tus amigos, te vas a sentir más a gusto cuando estás con tus hermanos en Cristo, allí en comunión. Qué triste que muchos hermanos se encuentran más a gusto a veces con los compadres, con los antiguos amigos que estaban en el mundo, que no te van a ayudar absolutamente nada. Entonces, si tú estás más a gusto allá con tus amigos, con tus compadres, con aquellos que no te van a ayudar en las cosas de Dios, eso significa que el Espíritu Santo no te está convenciendo de que tú necesitas acercarte más a Dios, ¿ok? Ahora fíjense bien, el Espíritu Santo nos enseña, hermanos. En Nehemías 9:20, vamos hasta en el libro de Nehemías 9:20. En el libro de Nehemías nos habla acerca, ¿verdad?, de que cómo Dios nos enseña, hermanos. Dios nos enseña. Me gusta ver también en el Antiguo Testamento, hermanos, porque ahí nosotros podemos ver muchos ejemplos acerca de cómo Dios, ahora, cuando hablamos del Antiguo Testamento, muchos dicen, bueno, hermanos, pero el Espíritu Santo poco existía en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya existía en el Antiguo, dice, ahí se le nombra el Espíritu de Jehová. Cuando venía el Espíritu de Jehová, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, venía y se iba. Ahora ya no es en la actualidad como lo conocemos ahora. El Espíritu Santo hace un trabajo diferente hoy en día. En aquel entonces el Espíritu Santo venía y se iba. ¿Se recuerdan cuando Sansón dice que el Espíritu Santo venía a él? El Espíritu Santo venía a él, pero en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo está ya en nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Ahí en Nehemías 9:20, hermanos. Nehemías 9:20, ahí si lo podemos ver ahorita. Disculpen ahorita, hermanos, un poquito
un poquito la luz, ¿verdad? Aquí no podemos ver muy bien. 9:20 dice ahí, 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste la mano de tu boca y agua les diste para su sed. Pero fíjense bien en la primera parte, dice, enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles. El Espíritu nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hechos 16:14, ahí en el libro de Hechos 16:14, vimos que el Espíritu Santo primeramente nos convence de pecado. Segunda, el Espíritu Santo te atrae, te lleva al Señor, te va a buscar a ti para que estés en el camino de Dios. Él viene y te busca, nosotros no le buscamos, Él viene y nos busca a nosotros. Vamos a ver en el libro de Hechos 16:14, en el libro de Hechos 16:14, Hechos 16:14, el Espíritu Santo nos enseña, hermanos, nos enseña. Y como te dije te repito otra vez, hermano, no es que nosotros seamos buenos maestros, no porque yo me jacte que yo te enseño bien. Si tú aprendes es para la honra y gloria de Dios. No es porque nosotros somos buenos, no porque yo predico, un pastor predica muy bien, no porque nosotros sabemos mucho, somos muy inteligentes. No, es el Espíritu Santo. Uno puede solamente exponerte la palabra, pero el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Si nos ponemos en las manos de Dios, vamos a aprender las cosas que Dios tiene para nosotros a través de la palabra del Señor. Por eso hay mucha gente que va a la iglesia y no dice, no aprendí absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque no te pones en las manos de Dios y pídele al Señor, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a poder entender esas verdades que es para mí. Y la palabra de Dios es tan rica y tan poderosa, hermanos, que muchos de nosotros vamos a agarrar lo que nosotros necesitamos. Tal vez yo necesite lo que tú no necesitas, Dios te va a dar lo que realmente tú necesitas de la palabra de Dios. Y cada uno tiene lo que Dios le va a dar y le va a enseñar a cada uno. Es diferente. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar a cada uno de diferente forma lo que nosotros, cada uno, necesitamos para el problema, la situación en la cual estamos nosotros. La palabra de Dios nos va a llevar a eso. Ahí en Hechos 16:14, estamos ahí, en Hechos 16:14, dice ahí la palabra de Dios, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatiria, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense bien lo que dice. Dice que Dios abrió, ¿qué dice? El corazón de ella para que pudiera entender el Evangelio. Entonces ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Y a veces, como te digo, a veces vamos a la iglesia y decimos, no aprendí nada, no entendí esto, no entendí lo otro, qué es lo que me quiso decir. Yo voy y vengo seco, o sea, no aprendo absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque no ponemos nuestra vida a decir, Señor, en las manos del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude a entender esas verdades profundas, esos tesoros que están ahí, que yo pueda aprender eso de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos va a abrir el corazón para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. En San Juan 14:26, vamos a ir en el libro de San Juan 14:26, en el libro de San Juan 14:26, dice ahí la palabra de Dios. En San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, Él enseñará, ¿qué dice? Algunas cosas. No, dice todas las cosas que el Señor había dicho. Por eso no entendemos por qué. Señor, ayúdame, Señor, a poder entender tu palabra.
Ayúdame, Señor, a que yo agarre eso que yo necesito. Señor, abre mi entendimiento, como Dios dijo aquí, ¿verdad? Con Lidia, que abrió, ¿qué? Su corazón. Abre mi corazón, Señor, para que yo pueda, Señor, agarrar eso que yo necesito en mi vida, eso que muchas veces estoy batallando, Señor, eso que yo realmente me está parando de la obra de Dios, eso que me está parando para que yo sea usado como un vaso, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Eso me está parando. Ayúdame, Señor, a que yo pueda entender. Abre mi corazón, abre mi entendimiento para que yo pueda hacerlo. El Espíritu Santo es el gran maestro de maestros, hermanos. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a enseñar. Y por eso es tan importante que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame. El Espíritu Santo ya está en nosotros, hermanos. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es dejar todo, decir, Señor, aquí estoy yo. Yo no soy el Señor con mi inteligencia, con mi sabiduría, pensando que yo lo sé todo. No, Señor, yo quiero saber lo que tú tienes para mí. Aquí estoy, Señor, dispuesto a que tú me enseñes. Dejar ese orgullo, dejar esa vanagloria de decir que yo sé mucho más que Dios, o que sé mucho más que el pastor, que sé mucho más que ese maestro, que sé mucho más que aquella persona. Muchas veces cometemos ese error cuando venimos de institutos bíblicos, pensamos que ya sabemos más que el pastor, pensamos que bueno, ya estoy muy anticuado, esas ideas, pensando que sabemos más que los demás y nos llenamos de vanagloria y pensamos que todo lo sabemos. Porque debemos de dejar ese orgullo y llegar en humildad y decir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Tal vez venga un pastor que diga, bueno, este pastor, ¿qué me va a enseñar? Este misionero, ¿qué me va a enseñar? Viene de un ranchito, viene de un pueblito, ¿qué es lo que me va a enseñar? Es palabra de Dios que se va a predicar. Vamos con un corazón humilde pensando, Señor, ayúdame. Tú me vas a ayudar a entender por qué. Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de su palabra y usando grandes siervos de Dios. Ahora, es muy importante, hermanos, que aprendamos a darle nosotros al Espíritu Santo que nos lleve y nos guíe para poder aprender. Enséñanos, orar, Señor, enséñame a través de tu Espíritu Santo que yo aprenda. Ayúdame a poder aprender y comprender lo que tú tienes para mí. Que Dios abra nuestros corazones, que Dios abra esos corazones a veces duros y, como te digo, de orgullo a veces, que pensamos que lo sabemos todo. Para el servicio, como te digo, no es, mucha gente piensa que por lo que yo hago, de cuando llego a la iglesia, que porque el coro tocó muy bien, o porque ves a esa persona que está llorando, que está en convicción, y dices, wow, qué bueno soy, mira cómo enseñé, cómo prediqué, mira, ese hermano está llorando, está en convicción por ese canto que estuve cantando, oh, qué grande soy, qué bueno canto, mira, entonces Dios me ha usado de esa manera. No, hermano, es el Espíritu Santo el cual Dios abre los corazones para poder entender perfectamente el Evangelio. El hombre sin el Espíritu Santo no puede entender absolutamente nada, hermano, nada. Espiritualmente, ¿verdad? No puede entender nada. Es como mi perrito hacer lo que entienda, ¿verdad? El concierto de ópera. ¿Cómo voy a hacer que mi perrito entienda un concierto de ópera? Que son muy inteligentes, ¿verdad? Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su entendimiento no llega hasta eso. Entonces, una persona que no es espiritual no va a encontrar, ¿verdad? Ese anhelo, no va a encontrar esa dulzura, esa hermosura, esos tesoros ahí en las cosas espirituales. Primera de Corintios, ya para terminar, Primera de Corintios 2:14 nos habla acerca de esto. El Espíritu Santo, hermanos, es el gran maestro para nuestra vida. Ahora, no despreciemos tampoco esos grandes maestros que nos enseñan, esos tremendos pastores, esos grandes conferencistas que Dios los trae, grandes hombres de Dios, son usados, pero nada serviría si el Espíritu Santo no está trabajando. Si el Espíritu Santo no nos enseña, eso absolutamente, de nada absolutamente va a servir. En 1 Corintios 2:14, fíjense bien lo que dice ahí en 1 Corintios 2:14, en 1 Corintios 2:14
dice ahí, Primera de Corintios 2.14, déjenme llego ahí, Primera de Corintios 2.14, dice ahí la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque no ha de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos enseña las verdades profundas. En 1 Corintios 2.9, fíjense bien lo que dice ahí, 2.9, en 1 Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow, fíjense bien, podemos aprender unas verdades profundas, tremendas, que están aquí en la palabra de Dios, pero nosotros, ¿qué hacemos? Yo voy a aprender por mi mente, yo voy a aprender por mi intelecto, yo voy a aprender por lo que yo sé, y dejamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que trabaje para poder entenderla. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo nunca jamás vamos a poder entender las verdades profundas de nuestro Dios. Entonces ya vimos 3 puntos. Y ahora, fíjense, sin el Espíritu Santo no podemos entender, sin el Espíritu Santo no podemos aprender nada de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros, primeramente, a convencernos de pecado. Segundo, el Espíritu Santo nos atrae, nos lleva, nos acerca más a Dios, a Cristo. Y por tercero, el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios y las verdades profundas que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver la próxima semana todavía lo que es el cristiano y el Espíritu Santo. Vamos a ver, yo sé que muchos tienen esas inquietudes, esas preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Todo eso vamos a verlo en el transcurso de estas enseñanzas, así que no se lo pierda usted. La próxima semana vamos a seguir viendo lo que es el Espíritu Santo, y es importante que nosotros pongamos atención y podamos aprender las verdades de la palabra de Dios a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, que es nuestro gran maestro. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Y te pido por aquellos hermanos que nos están viendo, que puedan también aprender, Padre, juntamente conmigo. Yo no soy nada, Padre. Yo solamente puedo exponer y enseñar todo esto, pero tú eres el que trabajas en sus corazones, Señor. Tú eres el que les vas a enseñar. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, Señor, y te pido por cada uno de los hermanos que nos están mirando, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender esas verdades que nos van a ayudar, Señor, a transformar nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Así que vamos a seguir adelante y no se olviden estudiar y seguir estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.